Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo
Bendiciones, soy la pastora Elizabeth Seller, aquí desde Pensacola, de Casa de Oración para las Naciones. Una vez más queriendo traerles una palabra de vida, una palabra que ministre a nuestros corazones. Pienso que en medio de tanto conflicto, en medio de tanta crisis y caos, necesitamos una palabra de vida, una palabra que realmente nos hable en medio de nuestra situación. Y quiero que sigamos estudiando lo que habíamos empezado la última vez, y es que necesitamos realmente entender y prepararnos en estos tiempos difíciles. Muchos de nosotros quisiéramos que todo vuelva a la normalidad, pero te tengo noticias. Este es el nuevo normal. Quiere decir que no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos qué es lo que va a pasar el próximo año, el próximo mes. Entonces necesitamos nosotros estar aferrados a Jesús, necesitamos estar aferrados a su palabra, con una relación más íntima con Él y entender pues lo que Él quiere hacer en medio de la crisis, en medio del problema, en medio del caos. Así que yo quisiera que vayamos directamente a ver la vida de los discípulos. Hemos visto cómo la vez pasada hemos hablado acerca de cómo Jesús le dice a Pedro que él está orando, intercediendo por él para que su fe no falle, que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Entonces estamos hablando de que a veces Dios permite tiempos difíciles, pruebas que nosotros tenemos que pasar, pero es no para destruirnos, sino que Dios lo permite porque sabe que Él nos va a dar la gracia, el poder, la autoridad y nos va a empoderar para pasar la prueba cuando venimos y nos humillamos a Él, pero también para ver qué es lo que sale de nosotros. Y en estos momentos donde muchos han estado por meses en sus hogares, donde han estado aislados, donde como que hemos dejado de ir a la iglesia, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de compartir, donde incluso se prohíbe que estemos en medio de muchas personas y todos con las caras tapadas. Es como que hemos entrado a un nuevo tiempo donde está viniendo a romper todo lo que realmente es el reino de Dios. El reino de Dios es unidad, el reino de Dios es compartir, la coinonía, el poder gozarnos juntos. Hay poder en que estemos juntos, pero muchas veces no entendemos que Dios lo ha permitido porque quiere despertarnos, porque hay algo que quiere hacer con nosotros. Pero estamos pasando en tiempos donde realmente está viniendo a sacudir nuestra fe, qué es lo que creemos y mostrarnos qué es lo que realmente está dentro de nosotros. Y lo que hemos podido ver, y eso le pasa a muchos pastores, es que hay mucha gente como que este tiempo de estar separados, de no congregarse, como que les cuesta volver a buscar de Dios. Y es eso realmente lo que quiero en este tiempo hablar, porque esto no es nuevo. Esta es la estrategia del enemigo. Muchas veces lo hace paso a paso, poquito a poquito, y ni cuenta nos damos que nos vamos alejando de Dios. En primer lugar, ¿verdad? Cuando Jesús le dijeron cuáles eran las señales de su próxima venida, Él dijo muchas cosas que eran las señales, y son muchas cosas de las que ya está pasando. Pero una de las cosas que Él dijo es que el amor de muchos se enfriará. Entonces eso es lo que está pasando. Y también dice que el corazón de muchos va a desfallecer por temor y que muchos se van a ofender. Esas son cosas que ya están pasando, esas son cosas que están en medio de nosotros. Y nosotros tenemos que ver que cómo lidiar con eso, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él nos enseña en su palabra. Dice que muchos corazones van a desfallecer por el temor. Muchos tienen temor tal vez al virus, otros tienen temor a que la economía está cayendo, que tienen trabajos, muchos negocios, muchas tiendas se están cerrando. Entonces todo eso trae temor, todo eso trae inestabilidad. Es como que la gente, ¿verdad? Siempre, no sé por qué, usamos el enemigo viene a pervertir nuestra imaginación, imaginándonos lo peor. Y en vez de usar nuestra fe para creer que toda dificultad es una oportunidad para que Dios haga un milagro. Entonces vamos a ver que los discípulos también pasaron por momentos difíciles, por momentos también que fueron sacudidos después de la muerte de Jesús, donde vieron a Jesús crucificado, donde todos lo negaron, excepto Juan, donde todos se apartaron, todos corrieron por sus vidas. Y en este momento hemos entrado en esos tiempos donde mucha gente, ¿verdad?, ha desfallecido en su fe con Dios, ha dejado ese lugar de intimidad. En estos tiempos es cuanto más deberíamos buscar de Dios, pero es en estos tiempos cuando
cuando hay desánimo, cuando hay temor, es cuanto más bien más nos alejamos de Dios. Y vemos lo mismo que sucedió con los discípulos. Vemos aquí, vamos a ver en Juan 21, después de que Jesús muere y se va al cielo, antes de que Jesús se vaya al cielo, vamos a ver en Juan 21, y vemos aquí, dice, y después de esto Jesús se manifiesta otra vez a sus discípulos. Los discípulos ya no estaban en Jerusalén, dice, y estaban los discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, donde Jesús se había encontrado con ellos. Y se manifestó de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Nataniel, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, otros dos de sus discípulos, Simón Pedro, y Pedro dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis y la hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Qué interesante aquí que después de que Jesús, ¿verdad?, muere, y eso que ya habían visto a Jesús, pero aún así los discípulos como que volvieron atrás, como muchas personas. Esa es la tendencia, es lo que el enemigo quiere, que nosotros volvamos atrás, que volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Y es exactamente lo que le pasó a los discípulos. Ellos volvieron a hacer lo que hacían antes, volvieron a pescar, volvieron al mismo lugar, al lago de Galilea, volvieron a hacer lo que hacían antes, pescar. Y eso es lo que el enemigo quisiera en estos tiempos, que tú y yo abandonemos nuestra fe, que abandonemos nuestra asignación y que volvamos a hacer lo que hacíamos antes, que no tiene nada a veces que ver con el reino de Dios. Y muchas veces nos ciega el enemigo y estamos ciegos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces la derrota, muchas veces la prueba, muchas veces el haber desfallecido, el haber fallado, para nosotros no nos sentimos dignos de volver a servir a Dios. Y pienso que ese era el problema de Pedro y los demás. Pedro no estaba solo, dice que estaban como 7 de sus discípulos acompañando a Pedro. Los hijos de Zebedeo eran los amigos de Pedro cuando Jesús lo llamó. Pero aquí lo interesante de esto es que, y quiero que ahora vayamos a Lucas, porque quiero que veas algo que es muy poderoso. Vamos a ver Lucas 5. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el lago de Genesaret es lo mismo de el lago ese lago tiene muchos nombres, el mar de Galilea, el lago de Genesaret, el lago de Tiberias, porque alrededor del lago es un lago muy grande, por eso le dicen mar de Galilea, porque es muy grande, y alrededor están muchos diferentes pueblos. Entonces por eso es que tiene diferentes nombres, pero es el mismo lugar. Dice que había un gentío que ha golpeado sobre el par a oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas Jesús que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavando sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar y vinieran a llenar ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron a Jesús.
¿Por qué estoy haciendo esta comparación? Porque aquí en Lucas 5, aquí es cuando Jesús llama a Pedro para ser pescador de hombres. Y mira, ¿y cómo lo llama? Casi lo mismo, la misma situación, donde Pedro toda la noche había pescado y no encontró nada. Estaban cansados. Pedro estaba encarando una situación muy difícil, necesitaba pescar, estaba frustrado. Y Jesús viene y le pide usar su barca. Y después de esto le dice que vaya y vuelva a pescar. Y Pedro le dice, Señor, o sea, como diciéndole, Pedro era un pescador profesional, diciéndole, Señor, he pescado toda la noche y no hemos encontrado nada. Ahora mucho menos, porque la mejor hora para pescar es en la noche, no durante el día. Y Jesús le dice que vaya, pero ahí Pedro dice, pero por tu palabra voy a hacer caso a lo que tú me dices. Solamente porque tú me lo dices lo voy a hacer otra vez. En cierta forma no hay mucha fe, simplemente no quiere avergonzar a Jesús. Pero lo hace y qué gran sorpresa que sus redes estaban tan llenas que dice que no pudo él solo sacarlas, tuvo que pedir ayuda y entre todos apenas dice que hasta sus barcas estaban por hundirse por tanto pescado que encontraron. Pero ¿qué le dice Jesús? Ahí se arrodilla Pedro, ahí Pedro reconoce que este es un gran milagro y reconoce que Jesús es Dios. Por eso se arrodilla a sus pies, se humilla y le dice, no soy digno de estar en tu presencia. Y ahí es cuando Jesús lo llama y le dice, Pedro, tú serás pescador de hombres. Y dice que dejaron todo él y los hijos de Zebedeo y siguieron a Jesús. Y aquí hemos visto en Juan 21, que pasa casi la misma situación. Ahora Pedro y también los hijos de Zebedeo más otros discípulos están otra vez en el mismo lago haciendo ¿qué? Pescando. Y tampoco encontraron nada. Y el día siguiente ahí está Jesús esperándolos. Yo pienso que también Jesús tiene un sentido de humor, ¿no crees? Que así como la misma manera que lo llamó por primera vez y Pedro se olvida de su llamado, se olvida de su asignación, como que se siente indigno, se siente que ha fallado, se siente que ha cometido errores, siente que ya no puede servir a Jesús porque lo ha negado 3 veces. Y vuelve otra vez a hacer lo que hacía antes. Y ahí Jesús lo encuentra en el mismo lugar después de haber pescado toda la noche y no haber encontrado nada. Y otra vez Jesús le dice que vuelvan y tiren la red a la mano derecha. Le dice bien específico dónde. Y cuando lo hacen se encuentra con igual llena la red, llena de pescados. Y ahí Juan se da cuenta, wow, es lo mismo, es el Señor Jesús. Entonces ahí es cuando sale Pedro y Jesús viene a restaurar su llamado. Entonces yo siento que en este tiempo hay muchas personas que han abandonado su llamado, han abandonado su asignación, has permitido que el desánimo, la frustración, la prueba, las diferentes situaciones, tal vez has fallado, tal vez no te sientes digno y lo primero que hacemos es volver atrás, lo primero que hacemos es perder nuestra asignación, ¿verdad? Le creemos todas las mentiras al enemigo, pero quiero que hacerte recuerdo que desde que cuando Jesús te llamó, tú y yo no éramos dignos, nadie es digno, pero si Él nos ha llamado es porque Él ha visto algo en nosotros, ¿verdad? Tal vez nuestra gran debilidad y dice que nuestra gran debilidad Él va a ser nuestra fortaleza. Entonces no tiene que ver nada con cuán dignos somos o no somos dignos, sino que simplemente que Jesús ha creído en nosotros y lo único que nos pide, no nos pide ser perfectos, no nos pide que nunca le fallemos, lo que nos pide es que nosotros permanezcamos fieles, que no nos demos por vencidos. Y eso es lo que hace Jesús, vuelve al mismo lugar, casi la misma circunstancia, vuelve a pasar casi lo mismo. Yo pienso que Jesús lo hizo de esta manera para recordarle a Pedro, mira, es en este lugar que yo te llamé, mira cómo estabas, también estabas en un lugar difícil, también estabas en un lugar de derrota, pero mira el milagro que yo causé. Y ahora hace lo mismo, pero ¿para qué? Para restaurarlo y para decirle, tu llamado, aunque tú me hayas fallado, aunque tú hayas sido débil, aunque te sientas indigno, quiero que sepas que yo sigo creyendo en ti, que el llamado no ha cambiado, que sigue siendo el ungido de Dios y que la asignación que tengo para ti sigue siendo la misma. Entonces Jesús, ¿verdad?,
Dice que cuando salen de la barca, ella se estaba esperando con pescados, ya tenía el desayuno preparado para ellos. Y después de que comparten y tienen ese tiempo de gozarse, de estar con Jesús, Jesús llama a Pedro, lo llama aparte y empieza a restaurarle. Dice, Pedro, ¿me amas? Porque donde el enemigo viene a atacar, viene a atacar nuestra fe y viene a atacar nuestro amor. Porque todo es acerca de relación con Jesús. Y muchas veces cuando fallamos sentimos que ya no somos dignos de ser amados y dignos de caminar con Jesús, pero Él nos sigue amando, no importa cuánto le hayamos fallado, Él nos sigue amando de la misma manera. Y Jesús le dice, ¿me amas? Le dice, cuida de mis corderos. Le está volviendo a hacer, primero le dice, vas a hacerte pescador de hombres, pero ahora le está llamando, primeramente lo está llamando a evangelista, que sea un evangelista, ¿sí o no? Pero ahora le está llamando a que sea el pastor, ¿verdad? De los corderos, de las ovejitas, que son los hijos de Dios, de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que han, dice, ahora cuida de ellos. Le dice tres veces Jesús, Pedro negó 3 veces a Jesús y Jesús lo restaura 3 veces, rompiendo y cancelando toda la maldición que Pedro abrió y toda la mentira que el enemigo lo inundó y lo bombardeó para hacerle creer que él no era digno. Yo siento que aquí hay personas que me están mirando, que tal vez tú le has fallado a Jesús, pero tú sabes que tú tienes un llamado y tal vez has permitido que el enemigo te bombardee, te llene la mente con mentiras, has creído tal vez esas mentiras y has abandonado la asignación, has abandonado el propósito que Dios tenía para tu vida. Pero hoy día yo quiero recordarte, así como Jesús le recordó a Pedro, que Dios sigue creyendo en ti, que tu llamado sigue, que aunque tú te sientas débil, que aunque tú sientas que no te mereces ese lugar, nadie nos merecemos, pero es la bondad de Dios, es el amor de Dios que Él quiere que nosotros compartamos con Él. Él puede hacerlo todo sin nosotros, pero Él escoge hacerlo a través de nosotros. En primer lugar, porque eso trae gozo a su corazón y porque también trae gozo a nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque es en ese lugar, cuando estamos caminando en ese compañerismo con Él, con esa sociedad con Él, que aprendemos a compartir su corazón, a amar lo que Él ama, a odiar lo que Él odia, a ver cómo Él mira, a hablar como Él habla. Y yo siento que Dios te está volviendo a llamar a que vuelvas a ese lugar, que dejes de escuchar las mentiras del enemigo y que vuelvas al lugar donde el Señor Jesús te llamó. Vuelve a recordar lo que Él te ha dicho, lo que Él te ha prometido y lo que Él quiere hacer. Quiero decirte que el llamado de Dios, el enemigo no lo puede arrancar a no ser que tú escojas rechazarlo, a no ser que tú escojas apartarte de Él. Él no nos va a obligar, pero yo siento que aquí hay muchas personas que me están mirando y que Dios quiere decirte, no he dejado de creer en ti, esa asignación sigue para ti, simplemente ponte de acuerdo conmigo y déjame a mí restaurar tu corazón, restaurar la visión. Lo que tenemos que hacer es bien simple, rendirnos a los pies de Jesús, reconocer nuestros errores, arrepentirnos por haber creído las mentiras del enemigo, arrepentirnos por haberle dado la espalda a Jesús y volver a restaurar nuestro pacto con Él, a restaurar nuestra devoción, nuestra pasión por Él, y Él nos va a empoderar, Él nos va a volver a restaurar la visión, Él nos va a dar el fuego, la pasión, para que volvamos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y estos son tiempos no de abandonar el llamado de Dios, estos no son tiempos de abandonar la asignación de Dios, estos no son tiempos de caer en auto-victimidad y bajo autoestima, de mirar solo a nosotros. No te mires a ti mismo, no mires tus errores, mira a Jesús, porque para eso Jesús murió en la cruz, para eso murió por nuestros pecados. Él ha pagado por tus errores y mis errores, no importa cuán grandes o pequeños sean. Y es en ese lugar que tenemos que aprender a venir, a rendirnos a sus pies y dejar que Él nos restaure. Y en esta hora yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todas las personas que me están mirando. Yo veo muchas personas, muchos varones, muchas mujeres. Veo muchos que tienen llamados a evangelistas, a pastores, a maestros, a profetas, a declarar tu palabra, Señor. La pasión con la que tú los llamaste, donde ellos se rindieron, donde no había duda que había un llamado en sus vidas. Pero ahora por las pruebas, por el desánimo, por tantas cosas, por las mentiras del enemigo, por el mismo temor que han dado lugar al temor, han tirado la toalla, Señor.
y han creído las mentiras del enemigo que no son dignos, pero gracias, Señor, en ningún momento somos dignos, Señor. Eres tú el que nos ha hecho dignos a través de tu sangre preciosa. Y en esta hora, Padre, yo te pido que seas tú, Señor, ayudando a cada persona ahí donde están, Señor, a ponerse de rodillas, Señor, y a rendir sus corazones una vez más delante de ti, Señor, porque aunque se hayan alejado y se sienten que bueno, está más fácil así, pero se sienten tan vacíos y se sienten tan huecos y se sienten, Señor, que su vida no tiene sentido porque han abandonado lo que realmente le daba sentido a sus vidas y era el llamado, el propósito, la asignación que tú tenías para ellos, Señor. Pero en esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que empieces a tocar sus corazones, que empieces a arrancar y destruir cada mentira del enemigo, toda distorsión del enemigo, Señor. Te pido que les ayudes a dejarse de mirar a sí mismos, Señor. Arráncalos de la autovictimidad, Señor. Arráncalos de la autocompasión, Señor. Arráncalos de ese lugar, Padre, de sentirse que no son dignos, Padre. Y ayúdales a mirarte a ti. Quítale las vendas de tus ojos, Señor, para que puedan ver los ojos de amor con los que tú les estás mirando, los ojos de misericordia, Señor, de compasión, Señor, y que tú sigues creyendo en ellos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, así como Pedro, Señor, que tú lo restauraste, Señor. Y él no fue como antes, sino fue un poderoso apóstol tuyo, un poderoso líder tuyo que fue usado poderosamente, Señor, para llevar a la iglesia, Señor, a causar una revolución en el mundo entero. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que también tú restaures a cada uno de estos hijos e hijas que están aquí, Señor, de rodillas delante de ti, Señor, y que seas tú restaurando esa pasión, restaurando esa devoción, y que seas tú empoderándolos, Señor, ahí donde se sienten débiles, Señor, sé tú su fortaleza, Padre, y que en esta hora vuelvan a rendir sus vidas, vuelvan a rendir su voluntad a ti, para que ahora seas tú tomando y haciendo lo que ellos no pueden hacer, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú eres un Dios de restauración y porque haces tú todo nuevo, Señor. Y declaro, Señor, que cuando ellos se levanten, van a levantarse con doble fuerza, con doble autoridad, Padre, y no van a volver a caer en esa mentira del enemigo, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Te bendigo y espero escuchar tus testimonios. Bendiciones.